Ok, hola chicos, ¿cómo van? Veo que por acá ya se conectaron Byron, Daniel, Charles. ¿Cómo van chicos? Entonces, regálame un segundito. Eh, bueno, mientras llega el profe, entonces, recordemos que la última clase estábamos hablando un poco sobre todo el conflicto que se da en Medio Oriente. Todo esto, pues, de Palestina, la Franja de Gaza. Son temas que pues nos rodean desde hace bastante tiempo y que son muy delicados a la hora de la verdad porque pues es una guerra que lleva mucho tiempo y que pues no sé, desde mi punto de vista, en cualquier momento puede ser detonante de algo más grande. Entonces pues eh, tenemos que estar súper pendientes de esto porque pues de verdad uno nunca sabe en qué momento pueda suceder algo más grande, más increíble. Bueno, vemos que ya también han llegado otros chicos, ya llegó el profe también. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, sí, me escuchan. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, chicos, también, antes de que se me olvide, ya está cargada la hoja de ruta en la plataforma, entonces para que la vayan revisando, la vayan desarrollando con toda la calma del caso, ¿vale, chicos? Tenemos plazo hasta el 19 de mayo para entregarla, entonces estén ahí atentos. Ok, buenas noches, Soki. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Juan Esteban. Y pues, en general, buenas noches a todos. Mientras esperamos ahí tal vez un minutico más a que se conecten más y vamos preparando. Pues el día de hoy traté un poco de cambiar la presentación de PowerPoint y lo hice en PDF. Pues vamos a ver si de pronto se alcanzan a ver las letras en ese formato. Vamos como a intentarlo. Ok, por acá, pues me perdonarán, estoy respondiendo a algunos chicos que no han podido ingresar. Sin embargo, pues yo aquí estoy pendiente. Hola, buenas noches, Carla. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Veo que ya, bien, chicos, vamos, pues el número aún es bajito, pero vamos bien. Vamos 13 estudiantes hasta ahora. Ok, bien, pues iniciemos, ¿cierto? Sí, dale, profe, de una. Ok, bueno, entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Esperamos que estén muy bien, igual, con sus familias, en estas situaciones o en esta situación de pandemia, ¿cierto? Entonces, pues bienvenidos a la clase y hacer un recorderis de la clase anterior muy rápido. Recuerden que vimos pues los conflictos árabes, exactamente el de Siria, el de Palestina, y pues que dejaron, digamos que algunas cosas claras en términos de lo histórico, en términos de lo político y pues también en términos de lo ideológico en algunos momentos. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hacer un salto temporal bastante fuerte porque nos vamos a volver un poquito en la historia y vamos a ver el desarrollo colonial en América. ¿Listo? Para después poder ver el desarrollo en América Latina. Entonces, hoy vamos a hacer un salto temporal bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, pues, les voy a poner un videito muy cortico de un escritor, bueno, periodista, escritor y poeta uruguayo que se llama, o se llamaba más bien Eduardo Galeano. Él murió alrededor de, no sé, tal vez unos 6 años, murió Eduardo Galeano. Y pues es uno de los escritores más importantes de América Latina para cierta población y pues saca uno de los libros más importantes para muchos historiadores
y para muchos científicos sociales más importantes, que se llaman las venas abiertas de América Latina. No sé si alguno de ustedes se los haya puesto a leer en el colegio. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. ¿Listo? Entonces, aquí vamos un poquito con esto de el... con esto. Por acá. ¿Alguien iba a participar? ¿O fue el audio del profe? No, creo que fue mi audio, si no estoy Ah, mal. vale, vale. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Ok. Él, pues es Eduardo Galeano. No sé si lo habían escuchado. Sin embargo, pues se lo recomiendo. Es un escritor, pues, muy recomendado para las personas que nos guste un poco la historia de Latinoamérica. El descubrimiento, ¿cierto? Lo que la historia en el colegio y lo que nos enseñaron muchas veces de que fue el descubrimiento en 1492, el 12 de octubre de 1492, en el cual se celebra el Día de la Raza. Pues a partir de ese día pues se va a empezar a hacer un proceso bastante fuerte de colonización en toda América. ¿Mm? Entonces, primero y partiendo, uno, no fue un descubrimiento, ¿sí? Tú no puedes descubrir algo que las personas ya sabían que existía. En este caso, eh, pues son los indígenas los que saben que esta tierra existe. Por eso Eduardo Galeano dice muy bien, los indígenas descubren que viven en América, ¿sí? Ellos descubren qué es el pecado, ellos son los que empiezan a descubrir cosas, cosas que no sabían. ¿Ustedes creen que si por ejemplo, un indígena, no sé, de cualquier lado de América hubiese llegado a Europa, él descubrió Europa? Claro que no, él no la descubre porque ya los europeos saben que Europa existe. Por lo tanto, ellos no nos descubrieron, ¿sí? Solamente por enlaces mismos de la historia y, y en muchas ocasiones hasta difícil de entender, pues ellos no se encuentran en unas situaciones difíciles. Y vamos a ir a eso. ¿Listo? Entonces, esto. Bueno, por acá me preguntaba Tatiana, ¿cómo se llama el escritor? Por si, bueno, para todos, él es Eduardo, bueno, era Eduardo Galeano. Sí, Eduardo Galdeano. Acá está, perfecto. Compartir. Bueno, entonces, em, yo no sé cómo se esté viendo en este momento. Bien, profe. Listo, entonces, porque teníamos como ese problema con PowerPoint en que no se podía ver. ¿Listo? Aunque Entonces, acaba de mejorar un poco. maldición. Ok, no sé. Bueno, ¿qué es la colonización? Partiendo de ahí, eso lo decíamos la vez pasada un poco, y es la acción de dominar un país o un territorio eh, con sus pobladores y otra religión, ¿sí? Es decir, entran unas personas,
se quedan, digamos, se implantan ahí para cambiar su cultura, su religión, su lengua y para manejarlos políticamente y gobernarlos. ¿Listo? Entonces, acá hay, digamos, como unos procesos, ¿no? Entonces, primero empieza a hacer un proceso de colonización. Bueno, ellos llegan, hacen un proceso de colonización, de exploración, invasión, ocupación militar y luego un genocidio a los pueblos indígenas por un lado, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver del tipo de colonizaciones, ¿sí? ¿Y quién colonizó a quién? Es muy fácil saber quién colonizó a quién en América solo con escuchar pues su idioma y su lengua, ¿cierto? Entonces, pues Estados Unidos obviamente fueron los ingleses, lo que es México, Colombia, hasta mejor dicho Argentina y para abajo, pues fueron los españoles, por eso hablamos español, Brasil fueron los portugueses, aquí lo que nosotros vamos a conocer como las Guyanas, pues van a estar, señor. Ok, creo que se prendió el micrófono solito. Sí, sí, Y señor. bueno, vamos a encontrar, digamos que también una colonia francesa acá en las Guyanas, holandesas por un lado, sobre todo aquí en las islas del Caribe, y Francia pues colonizando también gran parte, o bueno, partes de Canadá y algunos sectores de Estados Unidos. Pero bueno, entremos un poquito a lo histórico. ¿Cómo se llega aquí? Partiendo de ahí. Entonces sabemos nosotros que llegó Simón Bolívar eh, con sus tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿cierto? Que eso nos lo enseñan como allá en quinto de primaria y los 12 de octubre se hace hasta izada de bandera por el Día de la Raza. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el momento tensión o cuál es el momento europeo? España, España históricamente siempre es un lío porque en la Edad Media, para que los, para que los reinados se protegieran de invasiones bárbaras por un lado, de invasiones vikingas por otro lado, lo que van a hacer los reyes es empezar a dividir tierras. En ese orden de ideas se me van a formar muchos reinados y España va a estar caracterizado por tener muchas muchos reinados dentro de un espacio muy, muy pequeño. Recuerden que yo les decía la vez pasada que España es un poco más grande que Ecuador, no es tan grande. Sin embargo, pues vamos a tener como tres reinados importantes. Uno va a ser el reino de Castilla, uno el reino de Aragón, otro lado el reino de Cataluña, que van a tener, digamos, siempre una confrontación histórica entre lo que va a ser Castilla y Cataluña. Tienen una confrontación histórica bastante fuerte porque alrededor pues, de 1400 la ciudad más avanzada era Cataluña por estar, digamos que al lado del Mediterráneo. Ellos eran el puerto mercantil de Europa en ese momento, era la ciudad más desarrollada, pero tuvo un conflicto histórico siempre con la corona de Castilla, que es lo que evidencia hoy la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. De ahí viene, desde la Edad Media, viene esa rivalidad futbolística entre ellos, así no se expresarán en el fútbol en ese momento. Entonces hay una rivalidad bastante fuerte, llevándolo a escenarios de que Cataluña tiene procesos o han tenido momentos y grupos que tratan de independizarse de España como tal, porque dicen que Cataluña no es España, Cataluña es Cataluña. Entonces vamos a encontrar a grupos al margen de la ley como el ETA, por un lado, o los grupos, digamos que ahorita que están tratando de hacerlo vía democrática, sin embargo que son encarcelados de una separación de España. ¿Listo? Como para entender un poco el, el contexto y llevándolo un poquito a la realidad y devolviéndonos al pasado. ¿Qué va a empezar a hacer España para empezar a unificarse? Entonces va a empezar a hacer Profe, casamientos. Dime. qué pena, una preguntita. Nos pregunta Byron, ¿actualmente logró separarse de España? No, no se ha podido separar. No se ha podido separar y las personas que tratan de agenciar ese proceso de separamiento pues son encarcelados por rebelarse ante el Estado español. Entonces, no. ¿Listo? Bueno,
van a empezar unos casamientos. Entonces va a haber un casamiento muy importante que es el de Isabel de Castilla y el de Fernando de Aragón. ¿Sí? Cristóbal Colón, bueno, es un italiano que está viviendo en ese momento, que pasó gran vida viviendo también en Portugal. Portugal en ese momento son los que llevan como la batuta en todo el ejercicio de la navegación. Recuerde que estábamos en un ejercicio de que la Tierra es plana, aunque estaban, digamos que las dos discusiones, ¿no? Lo que había hecho Galileo Galilei y Copérnico diciendo, bueno, esto es redondo, esto no es plano, no puede ser plano, etcétera, ¿sí? Entonces ahí hay unas discusiones bastante fuertes frente a eso. Sin embargo, pues Cristóbal Colón no era tan, no sé si llamarlo tan incrédulo de decir que la Tierra era plana, sino que él pensaba que la Tierra era redonda en ese momento. Lo que no sabía era que había un continente atravesado en la mitad del planeta. Eso era lo que no sabía. Entonces, ¿qué va a hacer? Él le va a decir a la reina Isabel, digamos, se va a casar Isabel, se va a casar Felipe de Aragón, pero digamos que en ese matrimonio Isabel no dejaba ser reina de Castilla, ¿sí? Es decir, ella tenía todavía su poder político en Castilla, tenía sus recursos económicos y Fernando de Aragón pues también tenía pues sus recursos ahí perdón, Fernando tenía ahí pues sus recursos políticos y económicos ahí en Aragón, ¿cierto? Por un lado. Se va a acercar, en un primer momento se va a acercar, Uy, Cristóbal Colón le va a decir a Castilla que pues, le financia el viaje, la reina Isabel de Castilla pues le va a decir que sí, porque Fernando de Aragón pues le va a decir, no hermano, lo que usted está planteando no es cierto. ¿Sí? Si los portugueses dicen que por ahí no es la ruta, entonces no lo es. ¿Sí? Y pues lo que va a hacer Colón es ir hacia Castilla y pues la reina pues va a decir, pues no hay nada que perder, ¿cierto? Y además ellos necesitaban, como se estaban consolidando, como una España unificada, bajo la idea de la religión católica y tratar de unificar reinos, ellos necesitaban buscar unas rutas comerciales, porque la ruta en ese momento ideal de mercado que se estaba manejando era lo que nosotros conocemos como la ruta de la seda, que era, lo veíamos un poco la clase pasada, ahí por Oriente. Entonces, a esa ruta no estaba o no tenía gran participación España por la división. Cuando ellos empiezan a unificar, lo que vamos a hacer o lo que van a tratar de plantear y el planteamiento de Cristóbal Colón es decir, miren, nosotros podemos buscar una nueva ruta para llegar a Asia, exactamente a la India, y traer las especias y las telas, sedas que pues se manejaban en esa ruta de la seda. Y digamos que algo importante ahí es, obviamente digamos que la seda solo era la ropa para los reyes, pero las especias eran muy importantes para todos, entre ellos la profe, sal. Dime. una preguntita. Juan y Natalia nos preguntan, profe, ¿cómo hacían los mapas en esa época? ¿Cómo los dibujaban sin verlos desde arriba? Eh, se iban rodeando los territorios. No sé si me hago entender. Sí, o sea, se montaban en el barco y se iban por las costas. Sí, digamos que para hacer mapas gigantes. Por otro lado, digamos si están dentro del territorio, pues, mm, pues no, bueno, no sé realmente. Pero me imagino en este momento pues que ellos trataban pues de generar algunas distancias, ponerse en posiciones de altimetría superiores y tratar de dibujar como para evidenciar. Digamos, en términos de el continente, lo que hacían era navegar por todas las costas para tratar de hacer un croquis más o menos semejante. Así es, digamos que el que me hace ese ejercicio en Ok. América es Américo Vespucio. Y por eso América se llama de esa manera. Sí, él es el que empieza a navegar por toda la costa de América y él va a hacer una primera aproximación de que eso es un continente. Dime. No, que Joshua nos dice que por eso los mapas de esa época eran tan feos. Sí, claro, pues imagínense. O sea, si ahorita son completamente desproporcionados, imagínense en ese momento. Obviamente, pues no había las herramientas tecnológicas para hacerlo, igual, pues ellos se ideaban la forma también.
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Castilla le va a decir que sí, lo va a alistar a él con sus 3 barcos, la Niña, la Pinta, la Santa María, también llevándole un poco el ejercicio religioso, y se embarca a buscar la India, no América, sino la India, para las especias. Decíamos que, por un lado, la sal era muy importante, porque con la sal se puede conservar la carne. No sé si alguno de ustedes haya o tenga familia campesina que no tuvo nevera, ahorita como que ya están cambiando las dinámicas, pero que no tenían nevera y lo que hacían para conservar la carne era echarle mucha sal y la dejaban ahí como al sol. Con ese proceso la carne puede durar aproximadamente por ahí unos 20 días, solo llenándola de sal. Entonces conserva muy bien la carne. Entonces la sal es algo esencial para la humanidad. Tanto así, pues que el salario que ustedes les dan a los que trabajan y a los que trabajamos, pues proviene de la sal, ¿no? Salario, porque ha sido fundamental en la historia. ¿Listo? Por ese lado. Colón no llega, Colón no va a llegar a la India por otro lado, sino pues se va a encontrar pues con un continente completo. Él va a llegar a República Dominicana y él pues llega en un momento bastante especial porque ya 2 barcos se les habían motinado. Él está en un momento donde en el Pacífico, perdón, en el Atlántico, se van a llamar las calmas ecuatorianas, y es cuando estamos como alrededor de más o menos agosto, inicios de septiembre, ¿sí? Va a haber algo en el Atlántico que se van a llamar las calmas ecuatorianas, y es que no hay vientos. Recuerden que en ese momento los barcos son impulsados por el viento a través del sistema de velas. Entonces, claro, son personas que salieron a la nada a buscar algo que no se sabía si existía. Digamos que en eso, pues ellos pensaban que era una ruta o llegar a la India por otro lado, y pues ese barco no se mueve, ya llevan 3 meses en el mar. Entonces empiezan a motinarse el barco, otros barcos. Cristóbal Colón tiene que estar de un barco al otro para poder controlar la situación, hasta que por fin llegan a tierra firme y van a llegar a República Dominicana, ¿cierto? Cuando ellos llegan, pues van a decir llegamos a la India, por eso les decimos indios a los indígenas, porque eso es una tradición colonial, pero realmente pues son pues nuestros indígenas. Y pues se va a quedar así por gran parte de la historia hasta el día de hoy, ¿no? Vemos gente que todavía les dice indios a los indígenas. Los indígenas los van a recibir de una manera muy, muy grata, muy, muy importante. Ellos se van a quedar alrededor de un mes ahí. Pues ellos venían por especies, pero pues cuando vieron que ellos tenían oro, lo que hace pues Cristóbal Colón es intercambiar realmente espejos por oro, porque pues ellos descubrieron exactamente el espejo. Los indígenas descubrieron el espejo, y pues hacen ahí como trampa. Cristóbal Colón pues muy contento y todo por cómo los acogen. Se va a volver a España. Él va a dejar un campamento. Ese campamento se llama La Natividad, porque ya era Profe, diciembre. Dime. 2 preguntas. La primera, Joshua, ¿de quiénes más o menos estaba hecha la tripulación de estos barcos? Pues hay varias versiones. Pues digamos que la historia así como de colegio dice que eran presos, que eran como los malhechores de España, pero no necesariamente. Había de todo un poco, ¿sí? Pues los que se embarcaban en ese tipo de expediciones, pues no precisamente eran los que tenían las familias o los que estaban posicionados económicamente en España, sino pues los que no tenían mucho que perder realmente. Pero tampoco es que fueran así, que los malhechores de la época no lo eran, ¿sí? Pero tampoco era así la gran alta alcurnia de España, pues tampoco. Era pues como gente desempleada prácticamente, si me hago entender. ¿Mm? Ok, profe. Y Dime. la segunda pregunta, pues es una pregunta mía. Todo lo sucedió con el Galeón San José, teniendo en cuenta que pues ese oro es pues de nuestros terrenos. Ahí eso como que a quién le pertenece. O no sé si ya hubo un fallo respecto a este Bueno, tema. es que eso es muy largo, porque realmente es un tema judicial que muy poco entiendo hasta donde sé. Bueno, el barco se encuentra
en aguas colombianas, el oro no es nuestro, el oro es boliviano, sino que todo el oro que se robaban tiene que pasar por Colombia, porque la salida era Cartagena. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, digamos que ellos venían por acá, llegaban en un momento a Santa Fe, ¿sí? O al virreinato, más bien, ¿sí? El virreinato de la Nueva Granada, que se va a ubicar en Santa Fe, y digamos que por eso Santa Fe, o lo que nosotros conocemos como Bogotá al día de hoy, es un punto fundamental. ¿Sí? Por eso el Museo del Oro queda acá también. Es porque muchas piezas de oro se quedaron acá en Bogotá o en Santa Fe en su momento histórico. De ahí tenían que irse por el río Magdalena hasta llegar a Cartagena, y de Cartagena se pues desembarcaban para hacia Europa, exactamente. Y pues el barco al parecer llevaba oro boliviano, se hunde en costas o mares muy cercanos colombianos, y pues el que lo va a encontrar va a ser como eh, bueno, ahí es que es la confusión, porque ahí empieza todo el lío, porque supuestamente fueron unos norteamericanos, y pues lo que se encuentra en el mar es de la persona que lo encuentra. Sin embargo, hay un tratado que no sé en qué año se firmó exactamente, y lo firmó Colombia, que ese es como el problema político que hay con España, de que todo barco con bandera de alguna nación, lo que se encuentre pertenece a esa nación, independientemente de donde esté. Está ese tratado y Colombia lo firmó. Y ahí es donde se está pegando un poco jurídicamente España para decir ese oro es nuestro. Sin embargo, pues éticamente es un descaro, ¿no cree? Pues Sí, todo lo claro. que nos hicieron, todo lo que nos robaron, y siguen pidiendo. Pues hágame el favor, ¿cierto? Entonces ahí hay un rollo jurídico bastante fuerte, porque ni siquiera el donde está es un secreto de Estado. Y eso lo deben saber muy pocas personas. Y digamos que el conflicto que tenía como que con los norteamericanos que lo encontraron, es que ellos dicen, nosotros lo encontramos primero, y hay como un lío, ellos dieron unas coordenadas que no eran, entonces ahí hay un rollo bastante fuerte con eso. Pues vamos a ver en qué se desenvuelve, pero creo que va tirando un poco más hacia Colombia, pero no estoy muy seguro. Vale, Bueno, profe, gracias. listo, ok. Bueno, igual no te la solucioné mucho, No, pero pero bueno, es lo que sí va. hay mucha información que no conocía. Ok, bueno. Listo, entonces, bueno, él va a dejar el campamento de la Natividad. Colón se va a devolver a España, va a decir, mira lo que encontré un camino a la India, etcétera. Estos indios son maravillosos, tienen oro, etcétera, y empieza un desembarco masivo hacia República Dominicana en ese momento. Cuando Cristóbal Colón viene por segunda vez a América, pues él va a descubrir que su campamento de la Natividad y a los hombres que habían dejado, pues estaban asesinados y muertos, colgados de los árboles. Eh, ¿Por qué? Pues no se sabe exactamente, es algo que no se puede determinar. Sin embargo, uno podría pues dar algunos elementos centrales, y esos elementos centrales parten de los procesos de colonización. ¿Listo? Y vamos a ver por qué. Porque hay procesos de colonizaciones distintas en América. Entonces tenemos una colonización norteamericana, canadiense, y tenemos una colonización europea, española y portuguesa, como lo vamos a ver acá, ¿cierto? Esto, lo amarillito es España, lo verde es portuguesa. Y digamos que lo portugués fue un acuerdo que hicieron entre España y el reino de Portugal, para que ellos pudieran también empezar a colonizar un poco. Y hubo dos momentos especiales. Entonces, ¿o qué se diferencia de la colonización norteamericana a la colonización española? Por un lado, eran las personas que viajaban, y pues también obedecen a unos escenarios de conflictos, por un lado, ingleses, y que hicieron que emigraran familias completas. Entonces, ¿cuál era ese conflicto inglés? Muy rápidamente, era un conflicto entre los católicos y los protestantes que se estaban dando en la época. ¿Y por qué esa vaina del protestantismo? Bueno, es que esto es grandísimo, porque estamos hablando de la Edad Moderna, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia Católica pues estaba haciendo negocios bastante lucrativos para ellos en términos, o cogiendo la religión a su favor.
Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues ya las personas pecadoras no estaban pagando sus pecados con 20 Padres Nuestros ni 20 Ave Marías, sino le estaban pagando con dinero. Entonces, si usted cometía un pecado, pues iba a la iglesia y el sacerdote le decía, su pecado le vale 20.000 pesos. Ya no, pues son 20 latigazos, nada de eso, sino es plata, es un negociazo porque quien no peca, todos pecamos en el ejercicio católico, todos pecamos. O sea, no sé, a alguien le puede gustar a la mujer del prójimo o cualquier cosa, es que es una vaina impresionante. Es un negociazo redondo, redondo, redondo. Y además, claro, eso era un negocio muy grande porque habían personas que compraban puestos en el purgatorio para entrar más rápido. Eso era un negocio bastante fuerte. Pues van a aparecer unos personajes muy importantes que va a ser Martín Lutero y Calvino, sobre todo Martín Lutero. Bueno, Calvino, sí, Martín Lutero pues va a llegar, él es un monje alemán, austriaco sobre todo, y pues él va a llegar al Vaticano en Roma y pues se va a dar cuenta de cómo se ha agradado la iglesia. Entonces él va a promover lo que se va a llamar las 96 tesis y en concreto es como decir que la iglesia vuelva al sentido fundamental a la palabra de Dios y es amar al prójimo como a sí mismo, así como muy por encima. Y pues la iglesia lo que va a hacer es una contrarreforma dándole más poder a, digamos que a los sacerdotes, al papa y a todo no sé cómo se llamará esto, pues al cúmulo de sacerdotes muy cercanos al papa, cardenales, si no estoy mal, sí, a los cardenales que están ahí, con ellos pues les da mucho más poder. A la gente pues no le empieza a gustar eso y empieza a dejar la religión católica por un lado y empieza a existir el protestantismo por ese lado. Entonces van a suceder una serie de circunstancias muy fuertes en Inglaterra, como por ejemplo Enrique VIII, que va a ser un rey muy polémico en Inglaterra alrededor de 1400, a finales de 1400, y es que él no puede tener hijos con Isabel de Aragón, con la reina Isabel de Aragón. Y pues eso es un problema para él muy fuerte porque necesita tener un heredero y pues él pues va a tener pues varias relaciones con mujeres. Ese casamiento que va a ser de Isabel de Aragón va a ser un casamiento político, obviamente para unificarme a mí un poco España con Inglaterra, tratando de agenciar unos vínculos diplomáticos más grandes. Recuerden que se hacía con matrimonios y pues Profe, esos casamientos los producía el Papa, no era cualquier cosa, era el Papa, señor. nos dice Sebastián López, profe, ahí entra la reforma y la contrarreforma. Sí, sí, señor. La reforma es la de Lutero y la contrarreforma es la de la iglesia. Que eso es lo que me va a generar a mí el protestantismo. ¿Listo? Entonces, bueno, Enrique VIII va a ser un personaje impresionante de varias películas. Hay una que me gusta mucho que se llama Las Bolena. Y pues Las Bolena pues son dos chicas bastante bonitas que fueron amantes bueno, una esposa y la otra amante de, de Enrique VIII. Pues él va a pedir que separarse de Isabel de Aragón y la Iglesia Católica va a decir que no se puede separar de ella. Entonces la decisión que va a tomar Aragón es desvincularse de la Iglesia y formar su propia Iglesia a base del protestantismo, que va a ser la Iglesia anglicana. Entonces, cuando ellos se separan, hay una tensión civil muy fuerte en Inglaterra entre los anglicanos y protestantes, entre los católicos, y los católicos empiezan a atacar a familias. Y esas familias lo que hacen para no entrar en una confrontación religiosa con ellos es empezar a huir hacia América, que ya tenía acá las 12 colonias, que son Nueva York, Nueva Jersey, eh, todas estas ciudades que se encuentran en esta zona de Estados Unidos son las primeras colonias, son las 12 colonias de Estados Unidos. Entonces empiezan a llegar ahí. Mientras tanto, y son familias, ¿no? Recuerden, esto de las familias es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos vienen a sentarse y hacer una nueva vida en América. ¿Qué pasaba con los españoles? Los españoles venían a América y lo que hicieron fue, o primero, solo viajaban hombres por un lado, y lo que trataban de hacer era
reunir la mayor cantidad de recursos, oro, plata, etcétera, para después regresarse a España y ascender a una escala social más importante. Entonces hay dos circunstancias distintas, ¿no? Una, que los ingleses llegaron para quedarse y los europeos solo, perdón, y los españoles solo venían a robarse pues el oro pues, de nuestras tierras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dos, Profe. Ah, bueno, perdón. dime. Nos dice Sebastián, profe, a mí me gusta el pensamiento de Martín Lutero porque él dice que Dios está en todos lados y no solo en las imágenes. Sí, digamos que Lutero va a ser una parte fundamental para todas las religiones que se van a efectuar después, sobre todo las norteamericanas, que a finales de los, bueno, Norteamérica va a sortear una cantidad de religiones después que van a tener como base a Lutero. Entonces vamos a tener a los evangélicos, vamos a tener a los cristianos, vamos a tener a los Borbones por otro lado. Entonces hay un estallido de religiones que tratan de obedecer a lo mismo, pero que su cuna misma fue pues esa reforma y la contrarreforma que va a pasar ahí con Lutero, Calvino y la Iglesia Católica. Por ese lado. Bueno, entonces esto es muy importante, ¿no? Partiendo de ahí, digamos que estas dos diferencias en términos de que los ingleses se quedaron y lo que hacían los europeos era irse llevándose el oro. Las personas tenemos, digamos que unas necesidades carnales, banales, que de alguna forma satisfacemos, ¿cierto? Claro, cuando tú vas viajando con tu familia, es un viaje de 3 meses, por barco, recuerden con velas, un viaje de 3 meses, pues si tú vas con tu familia, pues puedes calmar un poco tu actividad hormonal y pues agenciar algunas acciones carnales. Los españoles no, los españoles venían solo hombres. Pues, 3 meses en un barco, imagínense cuando ustedes llegan aquí, ven indígenas bonitas, guapas, semidesnudas, pues entran a atacar y empieza a haber un proceso de mestizaje violento, es decir, de violación a las mujeres indígenas. Y empieza a haber un proceso de mestizaje bastante fuerte. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos aún, y es la clase media actual, son los que tienen rasgos muy ingleses, muy anglosajones que decíamos la vez pasada, y es porque ellos no hicieron un proceso de mestizaje tan amplio como nosotros, porque allá llegaban las familias, y familias con un pensamiento religioso bastante fuerte, que pues no permitía que, pues, sobre todo los señores se metieran con indígenas norteamericanas. A cambio aquí en América sí, un revolcón por todo lado, porque solo eran hombres que traían sus espadas, que traían su poder, que se creían más que los mismos indígenas, entonces pues la violación fue bastante fuerte hacia las mujeres y como resultados nacimos nosotros, de todos los colores, de todos lados, con pelos distintos, un mestizaje bastante amplio. Por ahí. Entonces ahí los procesos de colonización son distintos. Los franceses también tuvieron procesos de mestizaje bastante fuertes, los portugueses también bastante fuertes, también venían solo hombres. Vamos que la única diferencia va a estar ahí como en Norteamérica, porque sí venían familias. No sé si tengan preguntas hasta ahí. No, profe, no hay preguntas en el chat. Sin embargo, chicos, pues si quieren las pueden escribir y yo las leo Ok. Listo, bueno, entonces más España por adelante. un lado, bueno, España pues van a llegar en el 1492 con Cristóbal Colón, fue la potencia que mayor presencia colonial impuso desde México hasta Argentina, se salvó ahí fue Brasil, y también fue por la misma selva amazónica que impedía el paso, y pues impusieron la explotación para obtener recursos. Se decía que España era el reinado donde siempre permanecía el sol, o el reinado donde no anochecía, porque si en España llegaba la noche, aquí llegaba el día; si aquí llegaba la noche, en España llegaba el día. Entonces era el reino del día eterno, porque nunca anochecía, siempre había sol en el reinado de España, porque era gigantesco, el imperio español. Profe, dos Dime. preguntas.
Perdón, la primera. Profe, ¿es verdad que los encontraron primero en América? Se te cortó, qué pena. ¿Lo repites, Vale. porfis? Profe, ¿es verdad que los asiáticos se encontraron? Sí. ¿Es verdad que los asiáticos se encontraron primero con América? Bueno, eso es muy difícil de determinar, no hay evidencias históricas al respecto. Algunos dicen que fueron los vikingos, otros que fueron los asiáticos. Es muy difícil determinarlo. Pues la historia lo que nos dice es que fueron los españoles, desafortunadamente, los que llegaron de primeras, pero no. Pues hay algunas cosas que dicen que fueron los vikingos antes que los chinos, ¿me dijiste? Asiáticos, en Que los términos generales. asiáticos, ¿sí? Que creo que eran japoneses los que pues estaban diciendo, pero es muy difícil de determinar realmente. Igual en la prueba está donde les va a salir eso. Ténganlo por seguro. España fue. ¿Listo? Recuerden que fue en 1492. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, otras dos preguntitas. La Dime, primera, profe, en la actualidad, ¿hay cierto rechazo a los colombianos o no es así? ¿en el En resto del España. mundo? En España. Sí, siempre. Digamos que nosotros estamos marcados por la cultura del narcotráfico y que aún persiste en el imaginario de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, los que han tenido la posibilidad de viajar y los que van a tenerla, pues se dan cuenta que uno sale del planeta y pues de una vez Pablo Escobar, cocaína, prostitutas, y sí, sí hay cierto estigma frente al colombiano, que espero se haya superado o que los colombianos lo hayan superado, o bueno, no sé, pues no sé cómo plantearlo, em, o que hayan sentido o, o ponerse en el zapato más bien del migrante venezolano cuando les empiezan a decir venecos, cuando les empiezan a decir cualquier cantidad de cosas así bastante despectivas, es lo que nos pasa a nosotros en grandes lados de o partes del mundo, porque nos tratan como narcotraficantes, como prostitución, etcétera. Entonces, aún en día, no, Pablo Escobar, y uno dice, pero el Chapo Guzmán, pues también es como chévere, ¿no? Mire, hizo túneles, se escapó, no. Pablo Escobar, es una vaina impresionante y pues desafortunadamente, pues Pablo Escobar es uno de los peores actores que le ha sucedido a la historia colombiana, Ok, en mi profe. opinión. Y la última pregunta, por mi parte, eh, es si los españoles fueron los que llegaron y, pues por decirlo así, descubrieron América, ¿cómo se enteran los otros países de, pues, de que existe este continente y llegan también a, pues, a tomar poder de todas las riquezas? No, se llega, o sea, digamos que pues se vuelve un chisme, ¿no? Obviamente. Pues apenas se empieza a evidenciar que encontraron otros territorios, ya con Américo Vespucio, se va a decir, digamos que la historia dice que Cristóbal Colón muere sin enterarse que había encontrado un continente, no es tan cierto, él al final, en su último viaje, él hace 3 viajes y su último viaje llega a Venezuela y él dice que esto es el paraíso, es el paraíso perdido de la que hablan las escrituras cuando llega a Venezuela exactamente, y él descubre que esto es otro continente, que no es ninguna India, esto es otro continente. Y obviamente, pues esta vaina es, que es un continente, es una vaina gigantesca. Y ahí empiezan las exploraciones por todo lado de los otros países. Es como un chisme regado, entonces empiezan. Si no, o sea, no fue posesión exacta, estricta y necesariamente de los españoles. ¿Sí? O sea, como que este continente es mío, ya nadie puede llegar. No, vinieron bastantes embarcaciones y como esto es tan grande, pues fueron colonizando. Pues vemos que por Ok, ok. cercanías, ¿no? Inglaterra, que está más cerquita de Estados Unidos, llegaron por ese lado. Copiaron algunas rutas de los españoles, por ejemplo, los franceses, los portugueses, pero es que esto fue tan grande que pues hubo para todos también. Ok, Ok, vale. en 1500 llega a Portugal, 26 de enero. Eh, Esta historia también es un poquito larga porque los reyes portugueses se vienen a vivir aquí a Brasil porque estaban siendo perseguidos por una guerra que tenían con España. Entonces, bueno, es gigantesca también un poco la historia de la colonización.
¿cierto? Francia, bueno, va a iniciar, digamos que no hay una fecha establecida, pero igual va a ser como así, a principios del siglo XVII y va a estar en parte de Canadá y sobre todo en las islas del, del Atlántico, que va a estar alrededor del Mar Caribe, ¿cierto? Y esas islas, pues van a ser un ejercicio bastante importante de eh, mestizaje amplísimo, porque cuando ya las colonias estaban posicionadas en América, pues van a empezar a sacar el oro, van a empezar a traer esclavos negros de África y va a haber un proceso de mestizaje bastante amplio. Y estas islas del Caribe van a ser como puntos de recepción, de descanso, de otra vez suministrar alimentos si les hacían falta para llegar, digamos, a México, o llegar a Cartagena o llegar a los puertos. Entonces ahí, este punto de las islas, como ustedes pueden ver, hay islas que hablan inglés, hay unas que hablan francés. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán preguntado qué hace San Andrés Islas, porque es parte de Colombia si ni siquiera hablan español. No sé si se lo habían preguntado en algún momento de su vida. Y es que ellos no hablan español, ellos hablan algo que se llama criol o patuá. Y es una mezcla, un lenguaje entre francés, inglés, y que tratan de hacer una combinación ahí, digamos, como de lenguaje y tratan de sacar algo nuevo por ese lado. Entonces, estas islas tienen, digamos que el inglés de Jamaica es distinto al inglés norteamericano, porque también los aborígenes indígenas también implementan un poco su cultura, entonces cambian. Entonces estas islas son principalmente unos puntos estratégicos de influencia y de mestizaje bastante fuertes. ¿Listo? Inglaterra por este lado, bueno, Estados Unidos surgió a partir de las 13, perdón, eran 13, yo había dicho 12, corrijo. ¿Sí? Las 13 colonias fundadas por oleadas de migrantes ingleses entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y bueno, la colonización inglesa en América se realizó con características muy diferentes a la española y la portuguesa, que era lo que hablábamos un poco hace un rato, ¿sí? Van a haber dos mujeres, creo que aquí, bueno, Holanda también va a ser, pues principalmente va a estar en las Antillas. Por otro lado, va a tener, aún tiene una Guyana, que es la Guyana holandesa, que es la que está más, viendo el mapa, es la que está un poco más a la derecha, y pues va a tener unos territorios muy pocos, pero igual va a ser unos procesos de colonización bastante elevados. ¿Sí? Entonces van a haber unas consecuencias. Entonces va a haber, ¿y qué es las consecuencias mismas de la colonización? Que es una pérdida definitiva de la soberanía, es decir, ellos llegaron y se implementaron políticamente y gobernaron estos territorios hasta el momento de la independencia. Desaparición de las lenguas autóctonas, ¿sí? Es decir, hubo millones de asesinatos a indígenas. No se puede calcular cuántos pueblos murieron, cuántas lenguas murieron. Algún quedan unas lenguas en el país, en América, pero murieron las mayorías. Destrucción de las culturas, de las creencias. Pues nosotros no sé en qué creíamos en ese momento aquí, tal vez en el sol, tal vez en la naturaleza o en algunos dioses como los incas, como los aztecas que creían en el sol, y pues llegaron ellos y instauraron la religión católica también de forma muy violenta. Entonces, ahí de esa forma violenta pues también tenemos la religión católica, que aún sigue siendo mayoría, por lo menos en el territorio colombiano, y pues la desaparición de los sistemas políticos organizativos, que pues acá los indígenas no es que estuvieran así al libre albedrío, sino que también habían unos sistemas organizativos bastante fuertes, como es el imperio inca, como fue el imperio azteca, por ese lado, ¿cierto? No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas. No, pero en el chat no hay, solo pues Ángela nos complementaba un poco lo de los asiáticos y los vikingos. Ok, sí. Y Yo nada, dime, sí. estaba buscando porque se les decía Guayanas, pero pues
no encuentro una razón muy específica todavía. Sí, sí, yo tampoco la sé realmente. Las Guyanas, es una muy buena pregunta. Toca investigarla, porque no la tengo muy a la mano y en mi cabeza. Entonces, digamos que esto fue un proceso, fue el inicio del proceso de la colonización. Sabemos que pues, fue violenta, los procesos de mestizaje, sobre todo en América, en Iberoamérica, fue muy fuerte, y hasta el proceso de la independencia, que va a estar alrededor de 1810 en varios países de Latinoamérica. El primer país que se va a independizar es Haití, que es colonizada por franceses. Después va a haber ahí como un efecto dominó en muchos países. Ya sabemos que uno de los protagonistas fundamentales en esta independencia pues, va a ser nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahí para allá vamos a empezar a hacer un ejercicio de desarrollo a partir de una independencia que pues se logró también a sangre, fuego, por muchos valientes que se independizaron de el yugo español. Eso también es una historia gigantesca. Entonces no sé si tengan preguntas por ahí. Eso fue como muy rápido. También es una historia gigantesca porque pues los españoles llegan en unos momentos bastante claves de crisis de los imperios, como el imperio azteca, como el imperio inca, porque son imperios bastante grandes, y cómo los españoles pueden derrotar a un imperio tan grande, tan aguerrido como el azteca, porque hay unas conexiones históricas ahí hasta medio extrañas con sus dioses, con el momento de crisis de los imperios, y que hacen que pues estos países europeos puedan hacer un proceso de colonización satisfactorio para ellos. Y que también hay, pues digamos, alguna vez escuché una teoría de que, pues bueno, Se se te está hablaba de que el fin cortando del un mundo poquito, iba a ser en Nicolás. 2012, que porque hasta ahí llegaba el calendario maya. Perdón. Sí, pero Alguna vez como que escuché una teoría de que decían que el mundo se iba a acabar en 2012 porque hasta ahí llegaba el calendario maya. Sin embargo, no sé si de pronto pues fue por la llegada de los españoles y todo este proceso de colonización que jamás se terminó el calendario. sí, probablemente. Sí, probablemente fue por eso. Pues, el fin del mundo no se puede predecir, es imposible. O bueno, se podría predecir si viéramos un asteroide que viene directo hacia nosotros. Es la única forma. Del resto no se puede predecir el fin del mundo. Hasta la hora de mi edad creo que he vivido tal vez unos 6 finales del mundo, en el 2000, en el 2006, bueno, un montón de finales del mundo, y esto lo que está pasando ahorita lo más parecido a un final del mundo que he vivido, de los muchos finales del mundo que he vivido. Listo, entonces pues no sé si tengan Sí. preguntas, compañeros y compañeras. Hoy fue, bueno, hablando Sí, mucho porque profe. es esta historia gigantesca. Dime. Nos pregunta Byron, el conflicto que hubo con árabes y africanos en España, ¿por qué se dio? Por la invasión, por el proceso de colonización árabe, el imperio árabe va a llegar hasta la península ibérica. Y entonces ellos prácticamente van a tener toda la península ibérica para ellos, los árabes, y pues el reina, o los reinos de ese momento españoles, pues van a hacer una ofensiva para poder recuperar ese territorio español a través de las cruzadas en un inicio. Ok, profe. Bueno, pues por acá no hay más preguntas. Pues nada, chicos, entonces así como para resumir, ese es el proceso de colonización bastante fuerte. Hay personajes interesantes para estudiar, como Pocahontas, como Malinche, el mismo Cortés. Creo que History Channel sacó una serie de Cortés, no la he visto, pero según las críticas parece como interesante. Y pues nada, digamos que la película de Apocalipto tiene algunas cosas Uf. interesantes, no es tan, tan apegada a la historia misma de los aztecas, porque también es una historia gigantesca, solo saber cómo se fundaron los imperios, son clases duras de historia. De pronto también, aunque bueno, no estoy seguro de si es este imperio. Creo que sí, pero el imperio Muisca, que pues estaba No, sentado más que todo en Colombia, creo. pues no éramos imperio realmente, o sea, no éramos una fuerza gigantesca. O sea, éramos pues, los indígenas que habitábamos esta zona de Bogotá, por un lado,
y sin embargo, pues no todos hicieron resistencia a los de Zipaquirá, hicieron resistencia a los que viven en más o menos Bosa, como en estos lados, los que estaban en Facatativá, pero digamos los que estaban viviendo por los lados de Suba, pues ellos sí entregaron prácticamente todo lo que tenían, sin ninguna resistencia. Entonces, pues esa historia también es bastante. En, eso, en estos momentos de crisis seguía habiendo rivalidad entre imperios americanos. ¿Cómo así? Discúlpame la pregunta, Joshua. Si Yo quieres saber, creo, dime. ¿Se puede audio? bueno, ya abrió. Sí, sí, Sí. dale de una. Ok, que en esos momentos, cuando estaban colonizando los españoles, en general todos estos estaban haciendo la colonización de América, todos estos imperios, lo que son aztecas, mayas, todos ellos seguían en cierta rivalidad entre ellos mientras estaban pasando este momento difícil, o en algún Sí. momento se unieron para pelear juntos. No. Digamos que no, el imperio inca nunca se encontró con el imperio azteca, ¿cierto? Geográficamente es imposible. Partiendo, hoy mismo es imposible conectarnos con Centroamérica por el tapón del Darién, ¿cierto? Que es la selva del Darién. Es imposible que se hubieran encontrado. Y cuando llegan los españoles es cuando ellos se encuentran en unas tensiones eh, sociales y políticas dentro de los imperios. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que hacen es ahondar en esas crisis sociales. Por ejemplo, en los aztecas pues, está Montezuma, después Cuauhtémoc, y hay una tensión entre familias y lo que va a hacer Cortés es dividir a las familias, entran en una guerra civil entre los propios aztecas, cuando están debilitados pues ya llegan todos los españoles y pues se apoderan de ese imperio que queda justamente en México. Y con los incas muy rápidamente pues hay una pelea entre hermanos por el imperio, hay una guerra civil interna entre los incas y pues también llegan los españoles en ese momento de crisis. ¿Por qué en ese momento llegan los españoles? Es algo inexplicable. ¿Por qué no llegaron antes? ¿Por qué no llegaron después? Es una pregunta que todos los historiadores nos hacemos. Ok, profe, Estados Unidos hubo más avances tecnológicos. En la colonización, pues digamos que ellos, pues no más avances tecnológicos, pero por la forma de colonización que ellos tuvieron, eh, y sin embargo, la historia de colonización de América del Norte es gigantesca hasta finales del siglo XIX, con los irlandeses, con franceses, con italianos. O sea, la colonización es bastante fuerte en América. No sé si te puedo responder esa palabra ahí. Dice... Ah, ok, ya están enviando los nombres. Sí, profe, que ya Nada, también se los pedí ahí compañeritos. para no Listo, no, interrumpirte. nada, compañeritos. Hoy hablé un montón, efectivamente, porque esa historia es gigantesca, ya me duele un poquito la voz. Pero, pero nada, espero les haya gustado un poco. Ahí él tratando de que ustedes imaginen cómo venía Colón pues en esas embarcaciones y cómo fue el producto de colonización en América. Vale, profe, muchísimas gracias. Chicos, por favor, para aquellos que todavía no han escrito su nombre en el chat, por favor, déjenmelo ahí para llevar el control de asistencia, ¿vale? Y pues bueno, mientras tanto, profe, pues nada, muchas gracias por la clase, nuevamente muy interesante. La verdad que no sé si existiera la posibilidad de uno viajar en el tiempo. Creo que es una de las épocas a las cuales me gustaría viajar, más que todo por saber cómo era todo este territorio antes de la colonización. Sí, no, imagínense cuál fue el primer indígena que vio a los españoles. Es más, no, en el final de Apocalipto, ¿no? Cuando él está huyendo y llega ya a la costa y ve las naves llegando, ¿no? Es una Sí, sí, genialidad. señor. O sea, ¿cuál fue el primer indígena que vio a los españoles? Es una ¿Y locura. qué les habrá pasado por la cabeza? Sí, ¿qué se les pasó? Pues lo que la historia nos demuestra es que lo asociaron con dioses. Sí, sí, Entonces, sí, señor. pues por ahí. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, feliz 1 de mayo y que estén muy bien con sus familias. Y nos vemos el día lunes.
Vale, profe, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Chicos, hay dos personas que están conectadas a través de celular. Específicamente ustedes, necesito que por favor me envíen el nombre. Ok, Nicolás, acá hay Ángela nos dice proponer al profesor que se conecte el lunes un rato para que nos explique un poco sobre la hoja de ruta. Sí, no hay ningún problema. Ah, listo, profe, pues sí, Ve- sí lo había leído, te lo iba a proponer ahorita, pues más tarde. Lo que pasa es que los lunes tenemos monitorías, que pues son un espacio Ah, sí, de 3 cierto. horas, donde pues la idea es ayudar a los chicos con lo que necesiten. Entonces, pues no es obligatorio para ti, pero si quieres acompañarnos, claro que con todo gusto te esperamos, profe. Sí, listo, listo, no hay ningún problema. Ok, Vale, bueno, profe. listo. Chao, chicos, feliz fin de semana. Vale, profe, igualmente. Y entonces, ahora sí, por acá, iPhone, bueno, el que está conectado desde iPhone, porfa, regálame tu nombre. Y desde un Huawei Y5. Ah, perdón, Huawei. Ah, no, si ninguno de los dos me ha dado nombre, porfa, para poderlos poner en la lista de asistentes.